Buenas tardes, profesor. El día de hoy vamos a presentar el crecimiento económico con recepción en la balanza de pagos, una perspectiva post-keynesiana del crecimiento peruano. Siguiente. La existencia de la restricción de la balanza de pagos en una economía se presenta cuando se mantiene un déficit constante en los resultados de la balanza de pagos, la cual, aún siendo financiada por recursos nacionales o extranjeros, mantienen un resultado negativo. La balanza de pagos en sí está conformada por 5 cuentas, donde la cuenta más importante radica en la cuenta corriente, ya que permite al gobierno poder determinar la estabilidad económica de un país, la cual se considera como una cuenta decisiva. La integración de la balanza de pagos en una economía, según Kennedy y Sirwell en 1979, señalan que parten de la ecuación número 2, presentada en el mapa mental, que es la ecuación de una economía abierta, y la ecuación número 3, que es otra forma de expresión, pero con variables de consumo, ahorro e impuestos. Para corroborar el equilibrio de ingresos con la relación de la balanza de pagos, se reemplaza la ecuación 2 en la ecuación 3 para la obtención de la ecuación 4, lo que implica que si el gasto público es igual a los impuestos y si el sector privado invierte en exceso del ahorro, resultaría que se dé un exceso de importaciones, por lo que hace que las exportaciones crezcan en menor medida. Esto implica obtener una cuenta corriente en déficit, dando como resultado una balanza de pagos en déficit. Además, existen 3 elementos de restricción en la balanza de pagos en una economía, la cual fue planteada por Perbridge. El primero es el deterioro de los términos de intercambio, ya que para mantener el equilibrio en la balanza comercial, la cual brinda drásticas consecuencias a la balanza de pagos, los países productores y exportadores de bienes y servicios primarios deberían exportar en mayores volúmenes, a diferencia de los países que exportan productos y servicios ya terminados. Principalmente, esta relación se debe a que los precios de los bienes primarios tienden a crecer en menor proporción que los bienes de productos manufacturados, por lo que se genera un deterioro en los términos de intercambio. El segundo es la elasticidad de ingreso de la demanda, ya que los países con bienes de materia prima presentan una baja elasticidad de demanda de sus exportaciones. Caso contrario, sucede en los países con bienes industrializados, donde presentan una alta elasticidad de ingreso de la demanda, lo cual esto provoca un desequilibrio en la balanza de pagos. El tercero son los movimientos cíclicos, que se refieren netamente a los precios de los bienes importados y exportados, la demanda de bienes y el flujo de capitales, que son relativamente volátiles. Esta volatilidad se presenta como una distorsión económica que da consecuencias a las tendencias de los términos de intercambio, así como al enfoque de las elasticidades. Para entender mejor la restricción de la balanza de pagos en una economía, se plantean dos teorías de crecimiento. La teoría keynesiana, donde Keynes dio un aporte indicando que el gasto público debería ser un complemento en la inversión privada, además de que tenía un enfoque de la oferta agregada. Sin embargo, para los países subdesarrollados como el Perú, este planteamiento es muy limitado, porque generalmente la teoría de crecimiento de Keynes fue planteada para países con economías desarrolladas y basada en un análisis de corto plazo. Por otro lado, tenemos a la teoría post-keynesiana, donde las contribuciones de Roy Harrod y Ipsy Domar impulsaron la idea de Keynes de un corto a un largo plazo. Además, Sirwell también sostenía que para tener un mayor crecimiento económico se debe centrar en la demanda agregada, por lo que la falta de ello traería como consecuencias negativas para el crecimiento económico, y eso se reflejaría en un déficit de la balanza de pagos. Por lo que se presenta el modelo de Harrod como antecedente principal para Sirwell, ya que Harrod presentó un modelo basado en la inversión y en el principio acelerador. Sin embargo, su modelo fue rechazado ya que presentaba deficiencias, como el principio de inestabilidad o el principio de filo de la navaja, ya que se tendría un crecimiento garantizando el pleno empleo, pero desviado del equilibrio. Por otro lado, el modelo de Sirwell, el modelo teórico elegido, conocido como la ley de Sirwell o restricción de Sirwell, donde se resalta que las exportaciones y la elasticidad de ingreso de la demanda de importaciones juegan un papel muy importante en el crecimiento económico, ya que se da la imposibilidad de mantener la balanza de pagos en déficit, específicamente en la cuenta corriente a largo plazo, aún siendo financiado. Siguiente. Tenemos al modelo de restricción de la balanza de pagos, está expresado por la ecuación 5, donde la tasa de crecimiento de equilibrio de la balanza de pagos es igual a la tasa de crecimiento de exportaciones sobre la tasa de elasticidad de ingreso a la demanda de importaciones. Cabe señalar que para poder determinar la existencia de restricción de la balanza de pagos dentro de una economía, es necesario primero poder determinar la tasa de elasticidad de ingreso de la demanda de importaciones, como indica Sirwell en su libro Balance of Payments Theory in the United Kingdom Experience.
señalando que no existe una función correcta de la demanda de importaciones. Por consecuente, hace que los investigadores deben proceder a prueba y error con los datos disponibles y debe desarrollarse en base al propósito de estudio. Entonces, para poder llegar al modelo econométrico de regresión, se tiene que partir de la ecuación 14, que es la tasa de crecimiento de importaciones, donde se encuentra la tasa de elasticidad de ingreso de la demanda de importaciones representada por pi. Para ello se plantea el modelo econométrico utilizando las importaciones en función al tipo de cambio, al PBI real y a los términos de intercambio. Este último se da en representación a la tasa del precio externo de importaciones y a la tasa del precio interno de las exportaciones, expresada en la ecuación 14, ya que por definición los términos de intercambio son el ratio de los precios de las exportaciones entre el precio de las importaciones. Además que la mitad de la variación del PBI peruano puede ser explicada por la evolución de esta variable. Asimismo, teniendo como antecedentes a Ríos en el 2011, que hizo una evaluación para Perú, y Bertola, que hizo una evaluación para Brasil en el 2002, donde estos investigadores han usado los términos de intercambio como una variable regresora, por lo que planteamos el modelo de regresión econométrica LOGLOG. Siguiente. Tenemos al marco conceptual, el crecimiento económico, que es la variación porcentual del Producto Bruto Interno de una economía de un periodo determinado. La balanza de pagos, que es un registro estadístico contable entre una economía con el resto del mundo, y los términos de intercambio, que es la relación entre precios de las exportaciones y precios de las importaciones. Siguiente. En cuanto a la relación de redes, tenemos al problema general, que guarda relación tanto con los objetivos como con las hipótesis. El problema general está dado como una existencia, como si existe un desequilibrio en la balanza de pagos que restrinja al crecimiento económico peruano en el periodo comprendido entre el primer trimestre del 2010 al primer trimestre del 2021. Asimismo, tenemos los problemas específicos de si la volatilidad de los términos de intercambio genera un impacto sobre el equilibrio de la balanza de pagos en el periodo comprendido entre el primer trimestre del 2010 al primer trimestre del 2021. También tenemos de si se presenta la elasticidad de ingreso de la demanda de importaciones, una relación directa con el crecimiento económico en el periodo ya mencionado, y si genera el tipo de cambio nominal un impacto hacia las importaciones y el PBI real en el periodo también mencionado. Entonces, dado estos problemas, se plantearon los objetivos. El objetivo general sería evaluar si existe un desequilibrio en la balanza de pagos que restrinja el crecimiento económico peruano en el periodo trimestral de 2010 al 2021, y como específicos determinar el impacto de la volatilidad de los términos de intercambio sobre el equilibrio de la balanza de pagos en el periodo estudiado. También como objetivo específico 2 sería determinar el impacto entre las elasticidades de ingreso de la demanda de importaciones y el crecimiento económico peruano en el periodo trimestral 2010 al 2020. Y como objetivo específico 3, demostrar el impacto que genera el tipo de cambios en las importaciones y el PBI real en el periodo estudiado. Como hipótesis general tenemos primero la hipótesis nula, que existe un desequilibrio en la balanza de pagos que restrinja el crecimiento económico peruano en el periodo 2021, y como alternativa sería si no existe un desequilibrio en la balanza de pagos que restrinja el crecimiento económico peruano. En las hipótesis específicas tenemos la primera hipótesis específica nula, que sería si la volatilidad de los términos de intercambio impacta sobre el equilibrio de la balanza de pagos en el periodo ya mencionado, y la alternativa sería que la volatilidad de los términos de intercambio no impacten sobre el equilibrio de la balanza de pagos. Como hipótesis nula 2 tenemos que la elasticidad de ingreso de la demanda de importaciones presenta una relación directa con el crecimiento económico en el periodo ya mencionado, y como alternativa sería de que la elasticidad de ingreso de la demanda de las importaciones no presenta una relación directa con el crecimiento económico. Y como hipótesis específica 3 tenemos que el tipo de cambio genera un impacto en las importaciones y en el PBI real en el primer trimestre del 2010 al primer trimestre del 2021, y como hipótesis alternativa a esta sería que el tipo de cambio no genere impacto en las importaciones y el PBI real del periodo ya mencionado. Siguiente. En cuanto a la metodología usada, el trabajo se basó en un método científico deductivo que va de un plano general a uno particular y enfocado en las ciencias sociales, que
en este caso, pues, la economía. Como tipo de investigación, según el objetivo, se usó un método una metodología aplicada. Según datos empleados, se usó en base a Mejía en el 2005 una cuantitativa, un estudio cuantitativo, y según conocimientos del objeto del estudio, el estudio es explicativo. Según para el diseño de investigación, nos basamos en Hernández, Fernández y Batista en el 2014, quienes divide como no experimental y experimental. En este caso, la investigación es del tipo no experimental, ya que se hace una revisión de una base de datos reales. Además, esta la subdividimos en longitudinal, ya que las variables son analizadas en un periodo de tiempo determinado, y en tendencia, con tendencia, ya que las variables independientes influyen sobre la dependiente. Siguiente. Bueno, en cuanto a las variables, tenemos 4 variables. En estudio, las importaciones, que es la variable dependiente, medidas en millones de dólares FOB, con una frecuencia trimestral y obtenida del BCRP. En un periodo del 10 al 2020, tenemos el Producto Bruto Interno Real, que es una variable independiente, medida en millones de soles, con una frecuencia trimestral, también se obtenía de la base de datos del BCRP en el mismo periodo del 10 al 2021. Tenemos el tipo de cambio real, que es una variable independiente, medidas en soles por unidades monetarias, con una frecuencia trimestral, obtenidas también de la base de datos del BCRP, y los términos de intercambio, que también es una variable independiente, medidas en un índice del 27, igual así, con una frecuencia trimestral y obtenidas del BCRP. Cabe resaltar que la muestra es no probabilística, ya que la elección de datos depende de las decisiones de nosotros como investigadores, y el periodo analizado pues se dio del primer trimestre del 2010 al primer trimestre del 2021. Siguiente. En cuanto a los instrumentos de investigación, se tiene la siguiente ficha. Como fuentes principales de investigación, a la base de datos del BCRP, donde se obtuvo la información de las 4 variables. De ahí tenemos a Tirwal de 1979 con su paper titulado The Balance of Payment Constraints as an Explanation of International Growth Rate Differences. Y como paper base a García y Quevedo del 2005 con su investigación titulada Crecimiento Económico y Balanza de Pagos, Evidencia Empírica para Colombia. Asimismo, tenemos en cuanto a las observaciones, tenemos que todos los datos están analizados en series de tiempo. Tenemos un total de 4 variables, una muestra de 180 observaciones en periodo trimestral de 2010 al 2021. Y bueno, las variables que son las que ya hemos mencionado: importaciones, Producto Bruto Interno Real, términos de intercambio y tiempo de cambio nominal. Siguiente. En cuanto al plan de análisis, tenemos que primeramente se hizo el reconocimiento del problema. De ahí se analizaron las teorías que podían ser aplicadas, y de ahí se hizo la elección del modelo para así continuar con una búsqueda en una base de datos especializada, para que de ahí pueda ser pasado o sistematizado en Excel. Una vez sistematizado en el Excel, se pasaron a transferir los datos a un software que es eViews. De ahí se analizaron las series y se analizaron sus estadísticos descriptivos de cada variable, obteniendo ciertos resultados que dieron la opción a hacer una transformación en logaritmos, para de nuevo ser analizados sus estadísticos descriptivos como una serie log-log en este caso, y de ahí se aplicó el test de Dickey-Fuller para analizar si es que existe, el test de Dickey-Fuller para analizar si son integradas, ¿no? Para analizar el orden de integración. De ahí se pasó a analizar el test de causalidad de Granger para saber si hay unidireccional, si hay causalidad unidireccional o bidireccional. De ahí se pasó al modelo de cointegración, corrección de errores y ARDL, que en conjunto hacen el completo análisis tanto en el corto como en el largo plazo, para así poder determinar tener al final o determinar nuestras conclusiones y recomendaciones. Siguiente. Finalmente tenemos acá las referencias para nuestro trabajo. Gracias. Muchas gracias.